Consideremos la función f de x igual a x al cubo partido 1 menos x al cuadrado. Nos piden, en primer lugar, que calculemos el dominio y cortes con el eje x. Bueno, para el dominio, la expresión que nos da la función f es un cociente de polinomios, tiene sentido siempre, excepto cuando el denominador se anula. Por lo tanto, igualamos el denominador a 0. Entonces tenemos 1 igual a x al cuadrado, x cuadrado igual a 1, luego x sería más menos la raíz de 1. Más menos raíz de 1 es 1. Por lo tanto, el dominio sería R excepto estos valores. Dominio, recordemos que cuando una función viene dada por una expresión es el máximo subconjunto de R donde dicha expresión tiene sentido. Una vez que tenemos esto, nos piden que calculemos los puntos de corte. Bueno, para representar la función gráficamente, vamos a poner es puntos, por lo tanto, vamos a poner aquí una tabla de valores. Voy a ponerla por aquí. Ya sabemos que en menos 1 y 1 la función no tiene sentido. Bueno, vamos, antes de ponerla, no vamos a poner, después la pondremos. Entonces estamos en el apartado 1. Vamos a calcular entonces los puntos de corte con el eje x. La función punto de corte con el eje x es un punto de altura 0. Por lo tanto, la y vale 0, la y que es la f de x. Entonces 0 sería igual a x al cubo partido 1 menos x al cuadrado cuando un cociente es igual a 0, una fracción, cuando el numerador es 0. O sea que esto 0 igual a una fracción significa que 0 es igual al numerador. Luego x sería igual a la raíz cúbica de 0, que como sabemos es 0. Por lo tanto, x igual a 0, y igual a 0 sería el punto de corte con el eje OX. Este también sería punto de corte con el eje OY. Bueno, como en principio no nos lo piden, pues ponemos y vamos al apartado 2. En el apartado 2 nos piden que calculemos los puntos de discontinuidad, tipo de discontinuidad y asíntotas verticales. Bueno, comentar en primer lugar que si se entiende los puntos de discontinuidad como los puntos donde la función no es continua, un cociente de polinomio siempre es continua en todo su dominio, porque los puntos donde se anula el denominador no son puntos del dominio. Si hablamos de puntos de discontinuidad, damos la posibilidad de que sean puntos que no están en el dominio. Aquí los puntos de discontinuidad serían o candidatos el menos 1 y el 1. Vamos a pensar que esto es así, y entonces cogemos x igual a menos 1. Entonces, en x igual a menos 1, estudiaremos qué ocurre. Entonces haríamos el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x. O sea, el límite cuando x tiende a menos 1 de x al cubo partido 1 menos x al cuadrado. Observemos que menos 1 no está en el dominio, pero si representamos el dominio, tendremos aquí el menos 1 y aquí el 1. En el menos 1 nos podemos aproximar por puntos del dominio distintos de él, tanto por la izquierda como por la derecha. Cuando nos podemos aproximar con puntos distintos de él, se dice que ese valor es un punto de acumulación del dominio. Los puntos de acumulación son los puntos donde se calculan los límites. Aquí sustituimos y se obtiene. Sustituimos directamente lo primero cuando se hace un límite. Sea menos 1 al cubo partido 1 menos 1 al cuadrado. Esto queda menos 1 partido 1 menos 1 cuadrado es 1, menos 1 partido 0. Esto significa que el límite va a ser infinito. Cuando calculamos límite nos permitimos expresiones
donde el denominador es 0. Eso no significa un número dividido entre 0, sino que significa un número dividido entre algo muy, muy, muy pequeño, prácticamente 0. Entonces eso, un número cualquiera dividido entre algo muy, muy, muy pequeño, eso da algo muy grande, por lo tanto es infinito, pudiendo ser más infinito o menos infinito. Para saber si es más infinito o menos infinito, o bien conocer exactamente lo que ocurre, en el menos 1 hay que calcular los límites laterales. Los límites laterales, pues aquí voy a factorizar el denominador, que claramente es una suma por diferencia, y si no, pues se sustituye un valor muy cercano a menos 1. Cuando hablamos por la izquierda, lo que estamos haciendo es aproximarnos a menos 1 con valores más pequeños que él. Esto sería arriba x al cubo. Observemos que si sustituimos un número más pequeño que menos 1 en x al cubo, nos queda un número negativo, por lo tanto menos, y abajo tendríamos, por una parte, el menos 1 sustituido en este primero de aquí, un número muy muy próximo a menos 1, aquí tendremos 1 menos ese número negativo, menos menos más, tenemos más por, y aquí tendríamos menos 1, un número más pequeño, sería menos 1,01 por ejemplo, tenemos 1 más algo más pequeño que menos 1. Luego eso nos quedaría más pequeño que 0. Menos entre menos, y esto es más. Luego ese límite sería más infinito. Borramos aquí. Y eso lo que quiere decir es que vamos a tener la situación en menos 1. Va a ser algo así. Vamos a poner, para hacernos una idea, esto no es la representación gráfica, posiblemente no se parezca en nada. Bueno, y ahora vamos al menos 1 por la derecha. Sería el límite cuando x tiende a menos 1, más df de x, que esto sería el límite cuando x tiende a menos 1. Aquí se nos ha olvidado poner esto. Hacemos lo mismo, factorizamos y hacemos un estudio análogo. Algo muy muy próximo a menos 1, más grande, sería menos 0,99 o algo así. Sustituido aquí daría negativo. Si sustituimos aquí tendremos 1 menos menos 0,99, sería 1 más algo positivo, sería más, y ahora por menos 1, menos 0,99, si lo sustituimos aquí, 1 más menos 0, da positivo. Menos entre más es menos. O este límite sería menos infinito. Bueno, ya podríamos decir que aquí tenemos una discontinuidad inevitable de salto infinito. Vuelvo a repetir que si se consideran los puntos de discontinuidad los puntos donde no es continuo, no podríamos hablar de discontinuidad porque menos 1 no es un punto del dominio, pero bueno. Sería algo así. Ya tenemos el menos 1, x igual a menos 1, discontinuidad inevitable de salto infinito, y en x igual a 1, si hacemos esto, lo haríamos también por la derecha y por la izquierda, porque aquí quedaría esto, y perdón por adaptar al 1, parece que lo saqué de la manga, pero bueno, ya que puedo borrar, pues lo hago. Ocurre lo mismo. Sea 1 partido 1 menos 1, 1 partido de 0. Sabemos que eso es más infinito y hay que estudiar los límites laterales para ver si es más infinito o menos infinito. Y eso además, como en el último apartado vamos a tener que representar gráficamente, nos va a venir bien, que sería 1 menos, aquí la situación sería con el 1, factorizamos igual, el factorizar viene bien, porque hay algunos de los factores que te dan el signo claramente. Y observemos 1 menos, pues sería 0,99. Si sustituimos aquí da positivo.
esto sería más, esto sería 0,99 al cubo más, aquí 1 menos 0,99 da también más, esto sería más infinito. Luego aquí la situación parece que se reproduce, x más infinito haría algo así, y en 1 por la izquierda, pues borramos todo esto que tenemos aquí, 1 por la derecha sería ahora, perdón, aquí era 1 por la izquierda. Entonces esto sería 1,01, por ejemplo, un número más grande que 1, y muy cercano, esto sería más, porque sería un número positivo elevado al cuadrado, al cubo, aquí sería 1 más 1,01, sería más claramente, y esto sería menos, porque es 1 menos, quedaría más entre menos por más, menos, luego más entre menos, menos, menos infinito. O sea que esta sería la situación, aquí lo que sea, y tendremos x igual a 1, también una discontinuidad inevitable de salto infinito. Vuelvo a repetir que si se entiende discontinuidad como un punto donde es continua, esto no tendría ninguna, o sea, no se analizaría nada. Se diría para la continuidad que f es continua en todo su dominio y no presenta discontinuidades. Bueno, vamos a seguir. Ahora nos piden que calculemos las asíntotas horizontales y oblicuas. Bueno, observemos que las verticales ya la hemos visto anteriormente en este apartado, ya con la representación esta gráfica. Bueno, una asíntota horizontal es una recta horizontal, la altura constante, luego tendríamos y igual a b, donde la función se aproxima sin tocarla, donde el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a b número real. Puede ser con más infinito o menos infinito, pero si hacemos el límite cuando x tiende a infinito de f de x, observemos, tanto con más infinito como menos infinito, que el grado del numerador es más grande que el del denominador, se divide por la x de mayor grado y se ve que esto es infinito. Es infinito. Por lo tanto, se tendría que no tiene asíntotas verticales. Asíntotas horizontales, perdón. Y ahora las oblicuas. Para las oblicuas serían rectas que no son ni horizontales ni verticales, sería algo así. La función se aproxima, sería algo así. Entonces son las rectas y igual a mx más n, donde m es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x y n es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m de x. Vamos allá a calcular estas cosas. En este caso sí que las va a ver porque al dividir por x se multiplica por x el denominador y van a tener el mismo grado. Bueno, m sería igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x, que es x cubo partido 1 menos x al cuadrado, dividido entre x partido x, multiplicamos en cruz. Y bueno, este límite ya lo sabemos calcular. X menos x al cubo dividimos arriba y abajo por la x de mayor grado. Se hace y queda pues el coeficiente de la, como coinciden los grados, coeficiente de la x de mayor grado numerador 1 partido coeficiente de la x de mayor grado denominador menos 1, queda menos 1. Ahora para n, bueno, para que esto sea así, tanto esto como esto tienen que ser números reales, ya tenemos que la m es un número real, y ahora para la n límite cuando x tiende a infinito de f de x, que es x al cubo partido 1 menos x al cuadrado menos mx, menos m era menos 1 por x. Esto queda límite cuando x tiende a infinito, a ver si nos deja, x cubo partido 1 menos x al cuadrado, ahora menos, esto quedaría más x, luego sería más x es más x partido 1, mínimo como múltiplo 1 menos x al cuadrado, 1 menos x al cuadrado, entre 1, 1 menos x al cuadrado, por x quedaría x menos x al cubo. Esto queda el límite cuando x tiende a infinito, de x al cubo menos x al cubo, eso queda
0 más x. X partido de 1 menos x al cuadrado. Dividimos arriba y abajo por la x de mayor grado, etcétera, 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 y eso queda 0. Luego la asíntota sería y igual a m x más n. Luego queda y igual a menos x. Entonces la asíntota oblicua es y igual a menos x. Perfecto, ya tenemos las asíntotas oblicuas y ahora nos piden que estudiemos en los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Pues vamos allá. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento es el apartado 4. Pues tenemos que hacer la derivada de la función f' de x sería derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador, que es menos 2x partido del denominador al cuadrado. Si hacemos esto, quedaría 3x al cuadrado por 1, 3x al cuadrado, menos 3x al cuadrado por x al cuadrado, menos 3x a la cuarta, y ahora menos x al cubo por menos 2x queda más 2x a la cuarta, partido 1 menos x al cuadrado, y esto queda menos 3x a la cuarta más 2x a la cuarta menos x a la cuarta más 3x al cuadrado, partido 1 menos x al cuadrado. Una vez que tenemos esto, igualamos a 0, y cuando una fracción es igual a 0, cuando el numerador es igual a 0. De aquí, pues igualamos a 0, sacamos factor común de x al cuadrado, y obtenemos esto igual a 0, luego tendremos x cuadrado igual a 0, o menos x al cuadrado más 3 igual a 0. Bueno, de x cuadrado igual a 0 se obtiene x igual a 0, y de este se obtiene que x al cuadrado sería igual a 3. Luego x sería más menos la raíz de 3. Y ahora para estudiar el crecimiento y decrecimiento se cogen de intervalos los valores que no estaban en el dominio, menos 1 y 1. Bueno, tendremos aquí menos raíz de 3. El menos 1 y el 1, los que no están en el dominio también se pone, y los que nos ha dado aquí. Obtendremos un montón de intervalos, como vemos. Y entonces tendríamos que sustituir aquí. En la derivada tenemos que coger valores más pequeño que menos raíz de 3, pues sería menos 2, entre este y este de aquí. Menos raíz de 3 es un valor que está entre menos 1 y menos 2, pues cogemos menos 1,1 por ejemplo. Aquí entre menos 1 y 0 vamos a coger el menos 0,1 por ejemplo. Aquí vamos a coger el 0,1, aquí hemos puesto menos 1 es 1, y esto sería, vamos a ver que igual se ha movido. Vamos a poner raíz de 3 aquí. Pues aquí cogeríamos el 1,1 y aquí el 2. Y tenemos que sustituir todos estos valores en la derivada. Tenemos que calcular f' de menos 2, f' de menos 1,1, f' de menos 0,1, f' de 0,1, f' de 1,1 y f' de 2. Y eso lo voy a hacer ahora mismo en la calculadora. Y se obtiene que f' de menos 2 es igual a menos 0,444, etcétera, o sea, negativo, que es lo que nos interesa. F' de menos 1,1 queda 49,11 aproximadamente, positivo. F' de menos 0,1 queda 0,03, positivo también.
f' de 0,1 nos queda también 0,03. Bueno, observemos que la derivada es una función par, porque todo lo que aparece, las x están al cuadrado todas. Entonces, en los valores negativos da lo mismo que en los opuestos correspondientes. f' de 1,1 sería lo mismo que f' de menos 1,1, es 49,11. Tendremos que aquí sería, vamos a ver, hemos puesto aquí más, aquí más, y finalmente f' de 2 pues se obtiene menos 0,4444, etcétera. Es positivo, es negativo. Por lo tanto, bueno, a ver si nos deja poner las rayas, sí. Entonces teníamos los puntos donde se anulaba, eran el 0. Observemos que en el 0 la función pasa de creciente a creciente, luego 0 no sería ni un máximo ni un mínimo, no sería un extremo relativo. Después teníamos el menos raíz de 3, la función pasa de decreciente a creciente, luego tendremos que sería un mínimo, y en raíz de 3 la función pasa de creciente a decreciente, sería un máximo relativo. Por lo tanto, vamos a poner toda esta información aquí. Vamos a poner los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y ya vamos a poner para el siguiente apartado enseguida una tabla de valores, y eso nos va a permitir pues representar gráficamente. Bueno, recordemos que tanto el menos 1 como el 1 no están en el dominio. Pues tendremos del intervalo hasta llegar a menos raíz de 3, desde menos infinito hasta menos raíz de 3, la función es decreciente. Ahora, desde menos raíz de 3 hasta menos 1, que no está en el dominio, es creciente. Desde el menos 1 hasta el 0, que es este de aquí, nos da creciente. Y también desde 0 hasta 1. Vamos a poner desde menos 1 hasta 1. Ponemos 0, es un punto del dominio. Ahora es creciente. Desde 1 hasta raíz de 3 sigue siendo creciente. Y desde raíz de 3 hasta más infinito, la función es decreciente. Tenemos entonces que menos raíz de 3 con su imagen pues sustituimos en la función f de menos raíz de 3 sería menos raíz de 3 elevado al cubo partido 1 menos raíz de 3 al cuadrado. Eso quedaría menos, porque es elevado al cubo, número negativo da negativo, raíz cuadrada de 3 al cubo que 27 partido 1 menos, ahora menos al cuadrado es más, raíz de 3 pues queda al cuadrado, queda 3, esto es menos raíz de 27 partido de menos 2, que es raíz de 27 partido de 2. Bueno, pues si esto lo hacemos para tener un valor aproximado, bueno, si queremos vamos a ponerlo así. Incluso si queremos lo podremos dejar así, raíz de 27 lo podemos poner como 3 al cuadrado, que es 9 por 3, y sacar un 3 fuera. O sea, 3, raíz de 3 partido 2. Se queda más bonito. Y ahora después cuando pongamos la tabla de valores pues ya ponemos los valores decimales aproximados. Bueno, pues esto sería, como hemos visto aquí, menos raíz de 3 es un mínimo relativo.
y después tenemos en 0, que era un valor, un punto crítico, un valor donde la derivada se anulaba, pues no tenemos un extremo relativo, y en raíz de 3 tenemos un máximo. Sería raíz de 3, bueno, si sustituimos eso arriba, pues nos queda el menos 3 raíz de 3 partido por 2. Este es un máximo relativo. Bueno, ya tenemos lo que nos pedían en este apartado, que era analizar el crecimiento, intervalos de crecimiento y extremos. Y ahora ya vamos a pasar al último apartado, que nos dicen pues que representemos gráficamente. Para ello, pues podemos poner una tabla de valores y poner muchos valores, todos los que hemos obtenido anteriormente, y mientras más pongamos, más nos aproximaremos a la representación gráfica exacta de la función. En nuestro caso, pues nos vamos a conformar con estos valores. Quizás no se parezca mucho a la gráfica en lo que es las imágenes, pero sí en la forma de la representación gráfica de nuestra función f de x. Bueno, pues vamos allá. En primer lugar, las representaciones decimales del mínimo relativo al máximo relativo, menos raíz de 3, raíz de 3 es 1,73, luego sería menos 1,73, 3 raíz de 3 partido por 2, nos queda 2,598. Y esto sería pues 1,73 menos 2,598. Bueno, la asíntota oblicua la tenemos aquí, igual a menos x. Hacemos una tabla de valores, pues eso, hacemos xy igual a menos x, damos el valor 0, 1, x igual a 0, menos 0 es 0, x igual a 1, menos 1. Y esto lo vamos a representar gráficamente. En primer lugar vamos a representar esas asíntotas. La asíntota, bueno, tendremos que aquí habíamos dibujado, aquí arriba, las asíntotas x igual a menos 1, x igual a 1, que eran verticales. Ponemos aquí. Y la oblicua enseguida pues la representamos. Asíntota oblicua 0, 0, que observemos que es un punto de más de la gráfica, y por otra parte sería el 1 menos 1, que sería este de aquí. Asíntota esta pues quedaría así. Esta sería la asíntota oblicua. Las asíntotas recordemos que son rectas, de forma que la función se aproxima mucho, mucho a ellas. Vamos a representar los puntos que tenemos y también utilizaremos la información. Bueno, observar también que la función es impar, o sea, f de menos x es igual a menos f de x. Eso quiere decir que es simétrica 3 respecto del origen. Los puntos eso, menos 1,73 sería menos 1,73, 2,598, que estaría aproximadamente por aquí. Y por otra parte el máximo relativo raíz de 3 menos 3 raíz de 3 partido 2, que es 1,73, será por aquí, y menos 2,598, pues nos quedaría algo así. Perfecto. Entonces, también tenemos en cuenta los intervalos de crecimiento y crecimiento, y desde menos infinito a menos raíz de 3 la función es decreciente, o se aproximaría a lo que es la asíntota. Aquí, a ver que lo he pintado mal, sea algo así. Ahí, pues ese es un mínimo relativo, luego aquí subiría, se pegaría a la asíntota vertical. Y después, mirando esta información que tenemos por aquí, en 1, pues subiríamos desde abajo,
porque el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha era menos infinito, y aquí subiría para arriba. Una vez que tenemos esto, pues ahora por aquí miramos esta información que tenemos aquí, pues tendremos que el límite cuando uno tiene por la derecha es menos infinito, subimos, esto es un máximo relativo y ahora la función pues bajaría. Y esta sería una representación gráfica aproximada de la función f de x.